Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Conectados, la sección de entrevistas de Andar por Casa del diario.es. Y hoy tenemos como invitado desde su casa a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y autor de este libro, El gobierno de las togas, por el que me va a encantar hablar con él. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, gracias, Ignacio. Espero que todos bien también. Por aquí todos bien. Por ahora no nos podemos quejar dentro de la terrible situación que estamos viviendo. Pero vamos a hablar de la justicia. ¿Quién gobierna la justicia? ¿Lo gobierna un poder electo? ¿Lo gobierna un poder no electo? ¿El gobierno de las togas en manos de quién está? ¿De la izquierda? ¿De la derecha? Bueno, el gobierno de las togas en manos de las togas. Dentro de las togas, que más o menos son unos 5.000 y pico, hay togas de muy diverso color y signo, aunque yo creo que el denominador común debe ser el respeto, lo dice la Constitución, someterse al imperio de la ley y de la Constitución. Ello obliga a los jueces a, respetando su ideología, porque sería estúpido y casi infantil pensar que los jueces no tienen ideología, a mantenerse en un punto de equilibrio, razonar sus decisiones, serán acertadas, yo mismo me habré equivocado a lo largo de mi carrera, pero desde luego lo que siempre he hecho ha sido razonar y motivar. Y eso es el eje fundamental de la legitimación de los jueces. Lo dice además la Constitución, que deben motivar Sí. sus resoluciones. No puede ser un poder arbitrario, tienen que justificar cada decisión que toman. Efectivamente, si no caerían en la arbitrariedad, como ha señalado, y eso sería muy, muy grave. Entonces yo, desde hace muchos años, soy un fiel seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano. Y allí los jueces, que juegan un papel tan decisivo como que en el año 2000 los 9 jueces, mejor dicho, 9 no, 6 y 3, porque hubo un voto disidente de la imperecedera Ruth Bader Ginsburg, que, como sabes, ha muerto hace poco, que es una auténtica joya. Sí, una de las justices, de los jueces vitalicios del Tribunal Supremo estadounidense, que tiene unas funciones casi más parecidas a las del Constitucional, porque sientan jurisprudencia y toman decisiones no solo las equivalentes a las del Supremo Español. No, determinantes y además decidieron quién era el presidente de los Estados Unidos. La elección famosa de las papeletas mariposa de Al Gore frente a George Bush. Correcto. Y Ginsburg dijo una cosa muy sencilla. Dice, miren usted, toda papeleta que aparece con intención de ser perforada es válida, porque lo hizo mal el votante, pero demostró inequívocamente su voluntad de votar. Y en cambio, el señor Renskin y el señor Antonín Scalia, dos personajes que, bueno, aquí incluso estarían a la derecha de Vox, según su ideología, pues dijeron que no. Y en vez de ser presidente Al Gore fue George Bush Jr. Ese ejemplo que pones es de los más claros de cómo una decisión judicial puede determinar la vida política hasta el extremo de cambiar la historia, porque en esa sentencia famosa del Tribunal Supremo estadounidense se decidieron los siguientes años de la historia de Estados Unidos, una legislatura de George Bush que no había ganado ni por el voto popular ni probablemente por el colegio electoral si se hubiesen contado todos los votos en California. ¿En España corremos ese riesgo de que la justicia se imponga sobre la propia democracia, como pasó en esa sentencia que citas de Estados Unidos? Hombre, yo creo que ya lo hemos corrido, pero quizá no con la intensidad de lo que sucedió en Estados Unidos. No olvidemos, por ejemplo, que el Tribunal Supremo destituyó ni más ni menos que a un presidente de un parlamento. Empecemos por Atucha. Sí, sí, sí. Que después el Tribunal de Estrasburgo dijo que no había tenido un juicio justo y equitativo. O sea, que cuando un tribunal supremo o un tribunal constitucional tiene la potestad de derribar presidentes de parlamentos, mesas de congresos, plenos, como se hizo en Cataluña. Mire usted, el Tribunal Constitucional puede decir que el pleno es nulo, pero lo que no puede decir, como además ahora se va a incidir, es decir, que la desobediencia al Tribunal Constitucional es un delito que pueden cometer los representantes del pueblo. Pues mire usted, no, el artículo 1 dice claramente que la soberanía reside en el pueblo. Cuando una comunidad autónoma no cumple con las resoluciones judiciales, le hace
el artículo, perdón, con las decisiones del gobierno, leas el artículo 37 de la Constitución alemana y el 155 nuestro, esa es la salida democrática. Pero condenarle como si fuese un criminal, introducirlo en el Código Penal, en un artículo que está previsto para los jefes de negociado que no siguen las directrices del superior jerárquico, me parece que es un grave riesgo para la democracia. Y si ahora se acentúa con esta reforma, creo que tenemos un grave conflicto con la división de poderes. Eso te iba a preguntar, ¿crees que en esa división de poderes donde el judicial contrapesa al ejecutivo y al legislativo, crees que en los últimos años se ha quedado descompensada a favor de alguno de los poderes, que los jueces tienen más poder del que deberían dentro del sistema de contrapesos del sistema democrático? Bueno, por lo menos lo están ejercitando. Yo creo que no lo tienen constitucionalmente, pero lo están ejercitando en resoluciones. Pues sigo con Artur Mas, Sí. sigo con Homs, sigo con Torra, sigo con Carmen Forcadell, Puigdemont, etcétera. O sea que esto ya empieza a tener una cierta gravedad. Habría que reflexionar y sobre todo también estos dos jueces que he citado son muy de la derecha, pero tienen muchas veces un concepto de la autorrestricción. Dice, mire usted, yo en ese terreno no puedo entrar porque es un acto político emanado de la soberanía popular y por tanto los jueces no podemos entrar. Permíteme poner un ejemplo rapidísimamente. A mí cuando era juez en el Tribunal Supremo me entró una querella contra Aznar por habernos metido en la guerra del Golfo. Sí. Me acuerdo de aquella, por supuesto, de aquella guerra y también de aquellas querellas que se presentaron. Sí, sí, y yo la rechacé de plano, pero vamos, casi sin acudir al fiscal, porque consideré que no era tarea del Tribunal Supremo intervenir en un acto político que lo puedes criticar. Bueno, yo el primero, yo iba a las manifestaciones de la guerra, contra la guerra de Irak, pero no se me ocurrió la osadía de decir que eso era un delito. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Crees que desde el legislativo, desde el poder ejecutivo, sobre todo desde el legislativo, hay herramientas para evitar estos excesos de algunos jueces? Bueno, yo creo que desde el legislativo y el ejecutivo no, simplemente es un elemento clave. O sea, mire usted, yo tengo ante mí una denuncia, una querella, entre otras cosas, por ejemplo, el caso Atucha, sostenida exclusivamente por manos limpias. Sí, que se inventaron una doctrina Atucha contradictoria con la doctrina Botín, que argumentaba que si la acusación popular era la única que acusaba, no se podía acusar de según qué delitos. Y aquí le dieron la vuelta. Entonces, lo que debe quedar clarísimo, y el Tribunal Constitucional lo debe avalar, es que los actos políticos emanados de una decisión del Parlamento o de cualquier otra no pueden ser criminalizados. Otra cosa es que puedan ser anulados por ser contrarios a la Constitución, eso es evidente, pero criminalizados nunca. Esto, claro, entronca directamente con todo lo que ha ocurrido en Cataluña en estos últimos años, con la judicialización del procés catalán, con las altas condenas que han tenido, con la situación en la que estamos ahora políticamente, me refiero, con una parte del independentismo fuera de España, con Puigdemont en Bruselas, con otra parte encarcelada. ¿Cuál crees que podría ser la situación política a este entuerto judicial? Perdona, ¿eh? ¿Cuál sería la solución política a este entuerto judicial? Hombre, yo en el libro, que tiene 3 cuerpos, por Sí, decirlo así, tienes una parte importante dedicada a todo lo que pasó en Cataluña. es una historia, una parte político-constitucional, que es de la que hemos estado hablando, otra parte de análisis de la sentencia, que siempre he dicho, y se lo he dicho a mis compañeros, que no es una crítica, es mi voto particular si yo hubiera estado en la sala. No tengo, vamos, me parece que estoy en mi ¿Cuál habría derecho. sido tu voto particular en esa sentencia? Disidente, ahí está también en el libro, y después unas posibles salidas que yo llamo unas directas que escandalizan a muchos políticos de todo signo con los que he hablado, que es la amnistía, pero no para los 12 condenados, eso no sería admisible, sino para los cerca de 1.800 diligencias que hay abiertas en Cataluña por los sucesos anteriores al 1 de octubre y además con la paradoja de que hay diligencias abiertas contra votantes que se resistieron y contra policías que se excedieron.
Ya. Entonces, bueno, vamos a ver cómo salimos de esto en un país democrático sereno. Veo por lo que se oye ahora por los medios en algunos nostálgicos de la dictadura que no es posible, sería la amnistía, pero si no, el indulto, que por cierto se puede tramitar mucho más rápido de lo que estoy escuchando estos días. Y si no, que recuerden el indulto de Alfredo Sáez, el banquero, ¿no? Exacto, que se hizo bastante rápido. Te refieres Sí. al banquero del Banco Santander que fue indultado por su papel en la gestión que él hizo como administrador de la quiebra de Banesto, de la intervención de Banesto. Y Sí, por sí. más cosas Sí. también. Pero bueno, se tramitó el indulto, pero hasta tal extremo que es el primer indulto que anula en parte el Tribunal Supremo porque le borraron los antecedentes penales para que pudiera seguir siendo banquero. Sí. Entonces el Supremo dije, hombre, mire usted, indúltelo, pero por favor no cometa usted la burrada de borrarle los antecedentes penales, ¿no? Entonces, esa es una vía. Otra vía son la aplicación del reglamento penitenciario, el 100.2 de salidas para hacer trabajos en beneficio de la comunidad o el tercer grado. Por cierto, yo creo que el jueves va a salir la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos del Ministerio Fiscal, que tiene un encarnizamiento penitenciario que no entiendo, sobre la concesión del 100.2 o el tercer grado. Cambiando de tema, aunque relacionado, ¿qué te pareció la decisión de Podemos y PSOE de presentar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante esta situación de bloqueo, de no renovación por parte del Partido Popular, que se niega a renovar el gobierno de los jueces en un momento en el que lleva casi 2 años en funciones? ¿Qué te pareció la solución que buscó los partidos de gobierno de la coalición para intentar romper con ese bloqueo? Bueno, yo antes quisiera precisar una cosa, porque yo cada vez estoy más despistado en este país. Cuando se dice que Europa nos ha llamado la atención por esta ley, es Sí. rigurosamente falso. El Greco y Europa nos llaman la atención por lo que existe ahora, porque los Ya. jueces los elija el Parlamento. Y dice textualmente en una frase muy literaria que es el talón de Aquiles de la credibilidad de los ciudadanos en la independencia del Poder Judicial. Así es. Luego, guste o no guste, eso es lo que dice Europa. Respecto de este proyecto, pues hombre, yo, si no hay otro remedio, se mantiene el actual, 3/5. Vamos a ver, 6 meses. Además, como se hace siempre en comidas y cenas, cuidado, pues no vaya a ser que haya sobrepeso de tanta conversación, ¿no? Y pasado ese tiempo, dice, pues mire usted, esto hay que darle una salida. Y la salida podría ser la de la mayoría absoluta con un condicionamiento, que sería mucho más democrático que lo actual. Es decir, el partido que gobernase con mayoría absoluta no tendría las manos libres para elegir. Tendría que tener el refuerzo de 4, 5, no lo sé, esto ya es discutible, grupos parlamentarios que aprobasen la decisión que tomaba a la mayoría absoluta. Con eso, pues yo creo que perfectamente se podría funcionar. Y respecto del Consejo, a mí me parece que es obligado que un órgano que está caducado, hombre, cuando se disuelve el Parlamento, a nadie se le ocurre quedarse en los asientos. Hay una... Nadie legisla con el Parlamento cerrado. Y el EGPJ sigue nombrando jueces en el Supremo hasta su jubilación. Yo creo que eso tiene una solución relativamente sencilla que consiste en, una vez cesado, cesan todos. Por sorteo, porque no se podía hacer de otra forma, se elige el presidente y 6 más que constituirían la comisión permanente, con capacidad para el gobierno, digamos, del día al día, pero sin capacidad para nombramientos. Esto me parece una solución bastante lógica y razonable. Hoy PSOE y Unidas Podemos han presentado una propuesta de ley precisamente para modificar, una propuesta de reforma de ley precisamente para modificar la ley orgánica del Poder Judicial solo en eso, es decir, para que el Poder Judicial en funciones no obtenga las atribuciones que tiene cuando está con su mandato pleno. ¿Tienes la impresión de que están intentando presionar para ver si así el PP negocia? Porque da la sensación, lo que está planteando la coalición es vamos a limitar
las funciones del Consejo, salvo que de una vez el Partido Popular se retrate, se siente, negocie y pacte. Bueno, pero fíjate que ahí hay una perversión, porque lo has dicho, el Partido Popular y el PSOE solamente. Sí, ¿O eso hay que dar? es cierto. Sí, hay un origen de. Eso tenía sentido cuando entre el Partido Popular y el PSOE lograban los 3/5 que te pedía la renovación, pero ahora no lo tienen entre ellos dos solos. Bueno, pues por eso yo siempre propongo un método pluralista. El pluralismo, según dice la Constitución, es un valor superior. Sí. Por tanto, hay que buscarlo en todo. Defender el derecho a los partidos minoritarios para también opinar y proponer para ese gobierno de los jueces. No, pero fíjate que históricamente, en las épocas en que Pujol era el hombre salvador de los gobiernos con sus coaliciones, regalaban su cuota, parte de su cuota, a Convergencia. Y hubo un momento en que llegó a haber 2 vocales catalanes. Sí. Siempre ha habido uno vasco y uno catalán, incluso uno de Izquierda Unida, incluso uno del Partido Comunista en su momento, pero, hombre, eso que pretende, no, es que yo soy muy generoso y te regalo unos vocales. No, mire usted, es una institución en que la generosidad... Y no se puede basar en la generosidad, sino en el derecho a la representación. Algunas preguntas de nuestros socios y socias. Hay muchas sobre la renovación del CGPJ. Magdalena, una socia, pregunta ¿cómo es posible que se pueda incumplir la Constitución cuando dice que se renueva los 5 años? Bueno, pues fíjate que hablábamos al principio de la responsabilidad de algunos parlamentos, de presidentes de parlamentos, Atucha, etcétera. ¿Por qué no también poner de relieve que si hay también una desobediencia, vamos a la desobediencia al mandato constitucional por parte de un partido que además no da ninguna explicación, porque las explicaciones son intolerables en una democracia? Dice, no, porque yo con este no me ajunto, como dirían los niños, ¿no? Con Podemos, con los etarras de Bildu, y no sé si hay algún bolivariano por ahí escondido en una puerta, ¿no? Eso ya basta de tolerancia con esas personas que debían desaparecer de la vida pública. Yo ya estoy cansado de que si no tienen argumentos, por favor, que se vayan, pero no que no acudan también, no sé, falta Stalin, que todavía está por ahí, o sea, en fin, es algo que me parece deprimente. Y incluso, pues, oye, aplicándole la misma medicina, pues se les pedía pedir responsabilidad por desobediencia a la Constitución. Otra pregunta de un socio, Alberto Estevez. Pregunta por un artículo que publicaste en El País criticando la redacción del artículo 5.3 del anteproyecto de ley sobre memoria democrática, sobre la anulación de los juicios injustos del franquismo y la guerra civil. ¿Qué redacción propones para ese artículo y por qué no estabas de acuerdo con él? Bueno, lo que se decía en la ley de memoria histórica, todavía vigente, porque está en marcha la ley de memoria democrática, que me parece más acertada su denominación, era que los juicios carecían de vigor jurídico, o sea, que no tenían valor jurídico. No, mire usted, una cosa es la nulidad y otra cosa es una apreciación o juicio. Bueno, pues yo ponía, por ejemplo, a Alemania. O sea, claro, si alguno recuerda no solamente la Alemania post-nazi, sino después la Alemania después de la reunificación, y gracias a una película, vamos, a un suceso que se pone en una película, La vida de los otros, de la Stasi, sí, se expulsaron a cerca de 40 jueces de la Alemania democrática, se anularon sus resoluciones porque habían absuelto a los bopos que disparaban contra los que se saltaban el muro. Es decir, hablemos de nulidad. En derecho, todo eso, si lo ha dictado un tribunal ilegítimo sin respetar las formalidades legales, como se dice en la ley, eso es nulo y no cabe otra alternativa. Y yo lo llevo repitiendo, bueno, tengo contactos con los redactores, e insisto en que lo que hay que acordar es la nulidad. Que no es lo mismo que la anulación. No, pero que además tiene una consecuencia que eso sí que habrá que meditarlo, porque la nulidad lleva aparejada también la nulidad de los tribunales de responsabilidades políticas que expoliaron millones y millones de pesetas en bienes inmuebles, joyas,
cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Por eso no se quiso la nulidad en su momento. Otra pregunta de una socia, Cristina Aragona. ¿Qué opinas de la planeada reforma judicial por la que el juez de instrucción es sustituido por un fiscal? Porque sean los fiscales quienes instruyan los casos judiciales. Bueno, yo si vamos hacia el modelo italiano, yo seguramente a lo mejor lo aprobaría, ¿no? Pero es que en Italia no hay fiscales ni jueces, está la magistratura. Y dentro de la magistratura tú puedes pertenecer al público ministerio o puedes pertenecer a la magistratura. El público ministerio son magistrados independientes que tienen capacidad, no tienen que andar con este requisito casi de petición de venia del famoso juez de garantías, sí. Con un gran peligro de que a lo mejor se frustre una operación por no poder entrar súbitamente en un sitio y que se frustren las pruebas, o que alguien coja un martillo y empiece a martillazos con los ordenadores. Entonces, todo esto hay que meditarlo. Yo no soy tan entusiasta. El otro día vi un titular en El País que por fin estamos en Europa. No, vamos a ver. Hay países que tienen otros modelos, sí, cierto. Exactamente. Otra pregunta de uno de nuestros socios, Mariano. ¿Es la Audiencia Nacional, con sus competencias y atribuciones a día de hoy, un elemento normal en cualquier organización judicial europea o es un órgano anacrónico que no tiene sentido en la organización democrática judicial? Bueno, yo creo que originariamente, por supuesto, además venía lastrada de origen porque el decreto de 4 de enero de 1977... Pasa a ser el top y se convierte en la Audiencia Nacional. Exactamente, el top Audiencia Nacional. Eso es un lastre de origen. Posteriormente se ha ido ampliando sus competencias y ahora hay muchos asuntos de una gran complejidad, los estamos viendo todos los días, con no sé cuántas piezas, no sé cuántos acusados de corrupción, delitos que necesitan pues un amplio abanico de investigadores, de ayudantes, etcétera. Y en todos los países, curiosamente en Guatemala encontré un poco la solución a este debate que yo siempre tengo aquí en España, que se llama jueces con competencia ampliada. Entonces, bueno, pues eso podría ser una solución porque efectivamente un juzgado, con todos los respetos, no voy a decir ningún pueblo porque después se ofenden todos. Pero un juzgado pequeño tiene difícil llevar un gran caso de investigación de corrupción o de crimen organizado. Efectivamente, por ejemplo, en la Gürtel ha habido casos de Estepona, por ejemplo. El juzgado de Estepona no puede llevar adelante y hubo que incorporarlo a una pieza de la Gürtel. Otra socia, Ana Isabel, pregunta: ¿qué opinas del escrito que han hecho exmilitares comunicando que se debe fusilar a 25 millones de españoles por rojos? Una información que ha desvelado Infolibre. Creo que te has comido 1 millón, son 26. 26, bueno, es la pregunta que dice la socia, que ha redondeado los 26 a 25. No sé de dónde sale tampoco la cifra de 26. Empieza a sumar votantes y, bueno, creo que llegan hasta Ciudadanos, los fusilados, vamos, por rojos. Es que además hay niños muy rebeldes. Sí. También. Pero, vamos, yo creo que la cosa no es para tomárselo a broma, ¿no? Por supuesto, tienen derecho a la libertad de expresión gracias a personas que, como ahora dicen, ellos fusilaron, o sus antecesores fusilaron durante el franquismo, y nadie le va a discutir su libertad de expresión. Pero creo que han pasado la raya porque son generales, no son cabos furrieles, como decíamos antes en el ejército. Y, por tanto, yo pienso que el Ministerio de Defensa debía matizar o hacer alguna nota o comentario sobre esto. Sí, el hecho de que ahora mismo el ejército no pueda ser una amenaza, porque probablemente en Europa ya no lo es y en todo el mundo casi no lo es, no significa que un alto mando pueda decir estas cosas alegremente, ¿no? Alegremente, efectivamente. Yo creo que alguien tiene que salir, incluso yo creo que a la Casa Real no le hace ningún favor todo esto, y ya lo que es intolerable y que si lo hace otro, siempre había algún juez que iría por traición a la patria o algo por el estilo, es ir al Parlamento Europeo en plan infantil, como un niño dice: mamá, pupa, mira que en España son muy malos estos socialcomunistas y nos están robando la libertad. A mí lo único, perdona Ignacio, lo único que me reconforta de todo esto es su amor por la libertad.
Ya por fin en defensa de la libertad. ¿No te preocupa todo este discurso tan polarizado? Porque analizando, por ejemplo, las palabras de Pablo Casado ayer, que comparó la labor de la oposición española con la oposición venezolana y cubana y dijo que si hacía falta sacrificarían su vida en defensa de la libertad, que básicamente es un discurso en el que están planteando que estamos ante un gobierno no democrático con el que hay que matar o morir prácticamente, ¿no? Todo esto que se dice, en mi opinión, por la presencia de Vox en el Parlamento, que lleva un discurso muy encendido a la derecha en la competencia, a ver quién es más bruto, pero que también responde a un sentido de una parte de la sociedad que ve como una gran provocación que Bildu apruebe los presupuestos, que haya un ministro comunista, que haya otro vicepresidente con coleta. ¿Te preocupa toda esta extrema polarización? ¿Crees que más allá del ruido que hacen en estos chats de militares hay algún riesgo de involución? No, me preocupa y mucho. No por tanto porque haya riesgo de involución, tú lo has dicho ahora. Yo pienso que Europa... Creo que no existe ese riesgo, pero sí que existe esa sensación de agravio de no solamente de algunos dirigentes políticos o militares, sino de una parte de la población conservadora, muy influida por los medios de comunicación que consumen, que están viendo de verdad la sensación de que estamos a punto de quitar a los ricos de España desde el gobierno, están a punto de quitarles la casa de la playa y nacionalizar la banca y las eléctricas y no se sabe qué más. No, y que si tú ahora vuelves a tu casa hay uno ocupa, ¿eh? Sí, bueno, también, sí. Encerrado porque lo mismo te encuentras con una ocupa. Por un lado se está viviendo, no sé, desde la izquierda la sensación de que el gobierno lo intenta, pero tampoco hace todos los cambios que serían deseables, y desde la derecha están con el miedo de que vayan a nacionalizar las viviendas de todos los ricos de España y sacar a los ricos de los palacetes, como hicieron en La Habana en la Revolución de los Barbudos. O sea, es la sensación, ¿no? Hombre, a mí me parece bastante lamentable y decepcionante y mucho más a mis años, ¿no? Pero no soy yo solo, ¿eh? Todo porque están haciendo una actuación en el Parlamento Europeo absolutamente ridícula, hasta tal punto cuando plantean que es un gobierno no democrático como el de Polonia, sí. Ha habido ya alguna, no recuerdo ahora quién, ha dicho que España está al borde de ser un Estado fallido. Sí. Mire usted, con esta oposición no se puede ir a ningún lado. Mejor que no dé a Pablo Casado, que es muy joven y le queda mucha vida por delante, que no dé su vida por la libertad, que por lo menos que busque la racionalidad, que le será muy útil y le hará mucho más feliz para su vida futura. Otra pregunta de Jaume, otro socio, que te pregunta si de ti dependiera, ¿cómo lo harías para elegir a los miembros del Poder Judicial con la máxima objetividad y sin dependencias políticas? ¿Qué método elegirías? Bueno, yo después he dado muchas vueltas, en esto sí que no he sido coherente. Y has pasado por varias etapas, ¿no? A mí también me ha pasado. Ahora yo volvería al proyecto inicial. Es que la gente olvida que la ley que regula el Poder Judicial el Consejo del Poder Judicial hubo que anticiparla porque faltaban 2 magistrados para el Tribunal Constitucional, que tenía que nombrar el Consejo. 1980. Sí. En 1980 se dice, y se lee correctamente, que los jueces elegirán a los jueces. Y de 1980 a 1985 esto funcionó. Y a mí que no me vengan con cuentos del corporativismo. Mire usted, el corporativismo tiene sus pros y sus contras. O sea, no tenemos poder para subirnos el sueldo, subirnos las pensiones, hacer el trabajo que nos dé la gana, eso no lo podemos hacer. Luego, y es más, tenemos una ventaja, que conocemos a nuestros compañeros. Claro. Conocemos su trabajo, mucho más que un tío que está solamente nombrado por el Parlamento, ¿no? Y además, esto es lo que recomienda el Greco y Europa. Sí. Por tanto, yo he vuelto a los orígenes y volvería al modelo italiano, es decir, 8 nombrados por el Parlamento, 12 entre los jueces por los jueces. Creo que son más el número de jueces, ¿sí? 4, sí, bueno, 12 nombrados entre los jueces, me suena, vamos, tendría que revisarlo, pero... Creo que son 16. ¿Sí? 16, vale. Tú lo sabrás mejor que yo, seguro. Pero es más, es que el modelo, porque uno ya tiene, o sea, y participó en parte en la redacción de este título, el modelo lo tomamos de Italia. Sí, del Consejo Judicial, del equivalente al CGPJ italiano. Que, por cierto, lo preside el presidente de la República y nadie ha dicho que sea un órgano politizado, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Recomiendo otra vez a nuestros lectores, socios, socias,
la lectura del Gobierno de las Togas, tu último libro. Y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras escribir, publicar con nosotros y para volver a otra entrevista como esta con nuestros socios y socias dentro de unos meses. Te mando un abrazo, José Antonio. Muchas gracias, Ignacio. Será un placer. Hasta luego. Hasta luego.